Muy bien, antes de crear el siguiente formulario, el formulario médico especialidad, el cual registra la especialidad del médico. Vamos a verlo aquí en el diagrama. Justamente esta tabla, MedSpec o MedS, que es una tabla derivada de la tabla de médico y la tabla de especialidad. Entonces vamos a crearla porque esta creo que no la tenemos creada en el proyecto. Y buscamos en donde están los scripts y en base de datos y buscamos el script de esta tabla. Esta justamente esta que está aquí. Copiarlo y vamos a Workbench. Nos aseguramos que la base de datos esté seleccionada. Si no, hacemos clic derecho y le damos aquí en esta opción para que la marque por defecto. Y luego pegamos acá. Podemos eliminar esos espacios, igual los podemos dejar, no hay problema. Y presionamos Control Enter. Y como podemos ver, acá nos está informando que la tabla se creó. Esta tabla solo tiene tres columnas, tres campos, el ID y luego dos campos foráneos, que es el ID del médico y el ID de la especialidad. Vamos a refrescar por aquí para ver que ya tenemos. Justamente aquí está la tabla con sus tres campos. Bien, es lo que tenemos que hacer antes de comenzar el código, hacer el código de la aplicación que permitirá el registro de la especialidad del médico. Ok, vamos a comenzar a trabajar en el código de este formulario, que lo que hace es que permitirá el registro de las especialidades que tiene el doctor. Puede tener una o varias. En primer caso, lo que hará esta aplicación es que va a ingresar el ID o el DNI del doctor, luego va a hacer clic en buscar y nos va a devolver como resultado el nombre del médico. También nos mostrará la especialidad en caso de que ya haya sido registrada. En este cuadro donde aparece en este combo se van a desplegar un grupo de especialidades, las que existen, para que le den el botón agregar posteriormente, para que puedan ser agregadas a este data grid. Al final podemos hacer clic en el botón guardar para que quede el registro ya de la especialidad o especialidades que se le asignó al doctor. Igual este botón que se llama quitar especialidad permitirá eliminar la especialidad aquí el data grid igual. La especialidad en caso de que ya haya estado registrada anteriormente se la puede quitar el doctor. Para que por último hagamos clic en el botón salir. Bueno, es la forma en que funcionará este formulario. Entonces vamos a comenzar a programar. Lo primero que hacemos es, aquí ya lo tengo, es agregar justamente esta librería. Eh, Esta librería nos da acceso a diferentes clases como MySQL Data Reader, como MySQL Connection, MySQL Command, varias que las necesitamos acá. Después de eso venimos a declarar variables. Aquí ya también ya las tenemos, como esta datos, a la cual le damos el nombre sedat al identificador que hereda todo lo que tiene sedatos. Ya sabemos que sedatos tiene una función y dos procedimientos. El procedimiento conectar, el procedimiento sentencia y la función consulta. También acá declaramos una variable de este tipo, que más que todo es un objeto con filas y columnas, funciona de forma temporal. Y la variable SQL de tipo cadena. Dentro de este procedimiento, miren que es el load. Nosotros vamos a llamar a esta instrucción eh, sedat.conectar. Vamos al procedimiento conectar, que lo que hace es que pues, establece conexión con la base de datos de esta forma, para que luego podamos tener acceso a los datos que están en las diferentes tablas. Iniciaremos programando aquí en este botón, en buscar, y va a buscar de acuerdo a dos opciones, al ID del médico y al DNI. Entonces acá vamos a decir, sí, pues creamos primero la estructura, de esta forma, y entre paréntesis va la condición. Si el radio botón 1, que va con el ID, punto checked, está seleccionado de esta forma, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a escribir ahí? Se va a hacer una búsqueda a través del ID. Entonces diríamos, SQL es igual, y entre millas, acá ya vamos a colocar el punto y coma. ¿Qué vamos a decir? Eh, Vamos a mandar
a buscar ese ID. Entonces select, vamos a decir todo. Select asterisco from médico, web, ID, igual. Y luego va esta instrucción entre apóstrofes, entre comillas y entre signo más acá. Vamos a decir lo que escribió en el cuadro de texto buscar. txt buscar punto text. Aquí sería el ID que se digitó ahí. Lo que se digitó en ese cuadro de texto. Ok, una vez ya la consulta acá, la vamos a pasar por a la variable tabla. Y aquí vamos a decirle que tabla va a recibir edad. Pasamos por la función consulta. Y entre paréntesis, la variable SQL. Así, de esta manera. SQL almacena esta cadena y esta cadena es una consulta de selección. Entonces por acá la estamos pasando. Porque al principio en la clase de datos, recuerden, creamos esta función que lo que hace es que toma la cadena que tiene la consulta, va al lado del servidor y la ejecuta. Para verificar si ese ID que ingresamos está. Entonces acá entraríamos, como ya sabemos que el ID es único, podemos ir directamente a preguntar, así, si lo encontró. Entonces sería si tabla punto de esta forma. Si está leyendo el dato, solo nos va a devolver un solo registro, porque el ID es único. Entonces, si lo lee, ¿qué le vamos a decir? Que se lo pase al cuadro de texto donde vamos a visualizar el nombre de esta manera. txt, aquí, nombre del médico, punto text, es igual a tabla. Y ya sabemos que entre estos corchetes, vamos a decirle que nos pase ese valor que tiene punto toString. De esta manera. Nosotros podemos, vamos a hacer una prueba hasta ahorita para ver si va bien el código, si vamos bien. Entonces acá marcamos ID y por ejemplo vamos a ver si tengo un ID que es 3. Y bueno, acá me está diciendo este error que ninguna columna en la tabla de médico se llama ID. Entonces acá vamos a corregirlo porque la columna se llama ID Med, así, no era ID, así se llama. Probamos de nuevo, lo ejecutamos. Seleccionamos que vamos a hacer una búsqueda a través del ID, por ejemplo, vamos a buscar el mismo código, el 3, en buscar, y ya está. Sí, nos encontró, solo que acá cometí pues el error de decirle que me mostrara el valor del primer campo, y el primer campo es el ID. Acá vamos a corregirlo y vamos a colocar el 1, que es la segunda columna, y la segunda columna es el nombre, pero solo el nombre, no nos daría el apellido. Entonces acá lo que vamos a hacer es para que aparezca el apellido también es a concatenar. El signo más hace la función de concatenar acá. Vamos a decir tabla siempre que nos muestre eh, el índice 2 de la tabla, o sea, la columna 3, punto, toString. De esta forma lo tendríamos. Ahora, vamos a ver cómo nos va a mostrar esto. Colocar valor 3 y ahí está, miren. Pero si ustedes pueden darlo entre este nombre y el apellido, no hay espacio. Entonces, vamos a crear espacio para que nos salga junto el nombre y el apellido, y esa que aquí vamos a decirle que vamos a agregar un espacio entre comillas y luego el signo más. Acá lo que está haciendo el signo es la función de concatenar, unir cadenas de texto. Ya. Entonces, de nuevo, vamos a mandar a buscar el ID número 1, a ver si lo encuentra. Y ahí está, miren. El ID número 2. Ok, acá dice que este mensaje es porque olvidamos justamente aquí cerrar el objeto. Y estaba abierto y por eso se generó ese error cuando volví a consultar. Vamos a decir tabla.close, de esta forma. Con esto corregimos ese error. Lo ejecutamos nuevamente para ver que podemos consultar varias veces diferentes números de ID. Por ejemplo, el 1, luego mando a buscar el 2, ahí está, luego el 3. Bien, muy bien. Este pequeño bloque de código que acabamos de escribir, justamente esto es lo que hace. Digita el ID, hace la búsqueda y nos muestra el nombre. Esto sucede cuando estamos buscando a través del ID, pero si buscáramos a través de la opción 2 del DNI,
Este código nos sirve también, entonces lo copiamos. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar por aquí. Y entonces solo vamos a cambiar que estamos buscando por la opción 2, que es el DNI. Por lo tanto, acá tenemos que, en vez de ID, colocar DNI. Creo que por acá este lleva un guión bajo. Vamos a comprobarlo acá en la tabla de... Aquí está, miren. La tabla de médico, este lleva un guión bajo. Volvemos y listo, está muy bien. Ya. Este eran los únicos cambios y ya la búsqueda la podría hacer funcional a través del campo de DNI del médico. Entonces acá seleccionaríamos, vamos a revisar algún DNI que exista. Vamos a colocar este 1807-1994-0032. Ok, vamos a probar con este para hacer la búsqueda. Aquí. Y decimos 1807-1994-00032. Le damos a buscar y miren, ahí está. Funciona. Y si quiero hacer búsqueda por ID nuevamente, coloco el 3, le damos a buscar y ahí está. Por cualquiera de las dos opciones nos hace la búsqueda. Bien, ahora vamos a crear un procedimiento que nos va a permitir cargar las especialidades existentes en la tabla de especialidades aquí en este combo. Entonces el procedimiento, ¿cómo le vamos a llamar? Por aquí vamos a hacerlo. Siempre hay que tener cuidado, estas dos llaves no se tocan, estas no se tocan. Aquí vamos a crear el procedimiento que le vamos a llamar cargar, le vamos a llamar. Así, voy a cargar. Ya. Ok, usaremos una estrategia diferente. Esta vez vamos a mostrar todo el código. Aquí el código que lleva este botón y vamos a explicar cada línea. Esta primera línea crea un objeto de tipo data table, es decir, un objeto que tiene filas y columnas en forma de tabla. A este le llamamos DT1. Luego vamos a definir el tipo y encabezado que tiene cada columna. Como van a ser dos columnas que le vamos a asignar, entonces aquí, de esta forma, miren, DT1 column.add. Y dentro de los paréntesis, aquí sería el nombre de la columna y luego el tipo de datos que tiene. Igual, en la segunda instrucción acá definimos el nombre de la columna 2 y el tipo de datos que es string. Aquí estamos definiendo los encabezados de este objeto data tablet. Y acá abajo ya hacemos la cadena que contiene la consulta de selección, donde le decimos que seleccione todas las especialidades que hay en la tabla de especialidad. Una vez que hacemos esto, entonces eh, ejecutamos la clase seDatos, representada a través de sedat, y la función de consulta que recibe esta cadena que contiene la consulta de selección y en el lado del servidor la ejecuta y el resultado lo almacena en tabla, que es del tipo data_reader. También un objeto con filas y columnas, una tabla temporal básicamente, entra en este ciclo while, que lo que hace aquí es que recorre cada fila que tiene el objeto tabla. Si encontró 5 registros, entonces hace 5 vueltas recorriendo fila por fila y cada vez que recorre una fila, que es lo que va a hacer acá, le agrega el resultado al objeto de tipo data table. Este se lo pasa a la primera columna y este se lo pasa a la segunda columna. Entonces en cada vuelta está cargando el otro objeto que es una tabla también. Y una vez que termina de hacer el ciclo de repetirse, entonces viene y lo que hacemos aquí es que le pasamos los datos. ¿A quién se los pasamos? Se los pasamos al combo, que se llama CBO lista. Aquí le decimos, esta propiedad data source lo que hace es que aquí le decimos de dónde viene la información y le decimos que viene del conjunto de datos que se llama DT1. Y luego le decimos display member que el valor que va a mostrar es la segunda columna, es decir, la que tiene el nombre de la especialidad, y que el valor que va a utilizar para representar va a ser el ID a través de la propiedad value member. Es decir, la información que nos muestra es el nombre de la especialidad, pero el valor cuando trata de comparar o de recibir es ID. Y de esta forma, entonces nosotros estaríamos cargando esta información en el combo box directamente. Ahora vamos a comprobar si el código está bien. Antes, como creamos un procedimiento que se llama cargar, debemos de llamarlo. También lo vamos a hacer aquí en el evento de carga, en el load. Invocamos al método cargar. Ejecutamos y lo que debe suceder aquí es que todas las especialidades
deben de estar cargadas en el combo, así como podemos observar acá. Esto gracias a ese procedimiento cargar, que hace una consulta, selecciona todas las especialidades y las muestra en el combo. Ok, ahora toca el código de este botón agregar. Básicamente aquí vamos, cuando seleccionemos la especialidad y luego hacemos clic en agregar, entonces esa información se va a cargar en el data grid. Pero este código, eh, ¿qué es lo que va a hacer este código? Primero, cerciorarse de que hay un elemento seleccionado en el combo. Entonces aquí le estamos diciendo, aquí preguntando si el combo tiene un elemento seleccionado. ¿De qué forma? Esto significa diferente a null. Entonces, si es diferente a null, significa que sí hay algo seleccionado. Y si eso sucede, entonces va a ejecutar esta instrucción que está diciendo que agregue al data grid, que se llama DGB datos, que agregue del combo el elemento seleccionado. Pero recuerden que el elemento seleccionado del combo, si bien es cierto, se visualiza el nombre de la especialidad, pero el valor que nos va a dar es el del ID. Así lo establecimos en el evento cargar. Entonces aquí nos mandaría el número del ID. Por eso, en la primera columna del data grid le estamos diciendo que nos muestre justamente este valor y que en la segunda columna entonces le pasamos el dato que se muestra en el combo, que sería el nombre de la especialidad. De esa forma, cada vez que le demos en agregar y haya un elemento seleccionado, lo va a cargar. Ahorita vamos a comprobarlo. Eh, Aquí, esto es lo que estamos programando acá. Por ejemplo, le elegimos esta especialidad y hacemos clic en agregar. Miren, a esta primera columna le pasa el ID de la especialidad y a la segunda le pasa el nombre de la especialidad. Podemos seleccionar varias porque recordemos de repente que un médico puede tener una o más especialidades. Difícilmente va a tener tres especialidades un doctor, pero sí, algunos tienen dos y la mayoría tienen una, ¿verdad? Entonces, por eso estamos haciendo esta aplicación, para poder registrar la o las especialidades del médico. Muy bien, vamos bien. Quedan pendientes acá la programación de estos botones de abajo, guardar, quitar especialidad y salir. Ok, ahora vamos a continuar con el código del botón quitar especialidad. Aquí básicamente, después de que agregamos especialidades al data grid, de repente agregamos una que no correspondía y esa va a ser la función de este botón, quitar una o las especialidades que sean necesarias. Entonces acá igual vamos a analizar este código que va en este botón. Lo primero que hace aquí es preguntar si hay una fila seleccionada en el data grid. Entonces, si eso es cierto, si selecciona una fila, entonces va a entrar a ejecutar estas dos instrucciones. La primera es que le asigna a la variable f, que es de tipo entero, le asigna el número de índice de la fila actual de la que se seleccionó. Y luego con ese número de índice le decimos que quite, o sea, que remueva del data grid de acuerdo a ese número de índice. Por eso le pasamos aquí la variable f que contiene el número de índice de la fila seleccionada para que la quite. Remove at es un método que se da para eso, para quitar filas. En caso de que no haya seleccionado, la fila, va a mostrar este mensaje que diga debe seleccionar una fila. Y básicamente este es el corto código y la función que va a tener este botón. Vamos a ejecutarlo para comprobar si está bien y la forma que funciona. Entonces aquí nosotros vamos a cargar unas cuantas especialidades. Una más. Y por ejemplo, vamos a decir que esta última no iba. No debimos haberla agregado. Entonces seleccionamos y al hacer clic en este botón, quitar especialidad, entonces debe. Como pueden ver, ya no está. Vamos a quitar la primera. Ahí está. En caso que le demos quitar especialidad sin haberla seleccionado, va a pasar esto. Nos va a mostrar este mensaje que dice debe seleccionar la fila para poder eliminarla. Bien, antes de comenzar a programar en el botón guardar, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una variable de tipo entero. A esta le vamos a llamar ID médico. Vamos a declararla de tipo entero, ID médico, porque a esta le vamos a asignar justamente acá dentro del botón buscar, vamos a decir ID médico y le vamos a asignar el
valor que está en el campo ID, justamente del registro que estamos buscando. Entonces sería tabla, donde está el ID es el primer campo, por lo tanto escribimos 0, el índice 0.toString. Lo marca así en rojo como error porque este es un valor cadena y ID médico es entero, por lo tanto tenemos que utilizar la función imparse para que lo convierta en entero. De esa forma ya no tenemos el error. Este mismo lo vamos a agregar, vamos a copiarlo y lo vamos a agregar acá y debajo, porque son dos búsquedas que hace, una por ID y otra por DNI. En cualquiera de los dos casos, en la variable ID médico, que si se fijan la declaramos acá, no está dentro de ningún procedimiento, sino que está dentro de la estructura principal. Eso significa que la podemos usar en cualquiera de estos procedimientos y va a conservar su valor. Esto es porque en el momento de guardar la vamos a necesitar. Ahora vamos a ver el código de este botón, del botón guardar. Ya cuando lleguemos a esta parte es porque ya tenemos el médico seleccionado, ya digitamos las especialidades que se le van a asignar al médico para hacer clic en el botón guardar. Entonces, si vemos este código que está aquí, el más grande, dentro de todos los procedimientos que tenemos aquí, entonces lo vamos a comenzar analizando por parte. Vamos a quitar esta parte, esta, aquí, y inicialmente así va la estructura. Entonces comienza preguntando si en el cuadro de texto donde va el nombre, que se llama txt nombre met, hay información. Porque esta propiedad textLength lo que hace es que cuenta cuántos caracteres hay en el cuadro de texto. Si al menos hay uno, por eso pregunta si es mayor que 0, si cuenta, al menos cuenta uno, entonces pasa, entra. Y si entra, entonces hace una pregunta. Si el Data Grid View, que se llama DGV Datos, tiene filas. Aquí tenemos rows, que significa filas, y que cuente cuántas filas hay. Entonces le preguntamos si es mayor que 0, porque esto cuenta. Y si cuenta más y ahora 0, entonces sí hay filas. Entonces si hay filas, entonces aquí va todo ese contenido o ese bloque de instrucciones que borramos. Ahora, ¿qué significa aquí? Este else, de lo contrario, es para esta pregunta. Entonces, si no hay filas, va a mandar un mensaje como este que diga no hay ninguna especialidad seleccionada. Y en este caso de acá, este else es de lo contrario para esta pregunta que estamos haciendo, preguntando por el nombre del médico. Entonces acá pasaría que diría un mensaje no hay datos de médico. Entonces acá vamos a colocar de nuevo el contenido que hemos quitado, que es este. Lo primero que hace es que al confirmar que sí hay datos en el data grid, entra en un ciclo que va a recorrer cada fila del data grid. Este ciclo o esta estructura for each recorre este data grid, el control. Le estamos diciendo que esta variable o este identificador, que le llamamos row de fila, de este tipo, y en el que recorre el data grid, básicamente aquí, que se llama DGB datos. Entonces, este va a ir almacenando la información de cada fila y comienza a dar vueltas en una cantidad de filas que tenga. Luego, le asignamos, aquí esta variable ID, le estamos diciendo que pase el valor que está en la columna 1, o sea, en la primera columna, de este objeto que está heredando el contenido que tiene el DGB datos aquí. Entonces, que le pase ese valor a esta variable que es de tipo numérico ID. Justamente el valor donde está ID porque solo tiene dos columnas, una donde va ID y el otro donde va el nombre de la especialidad. Entonces aquí le estamos diciendo que en la fila donde esté, donde se encuentre, le pase el valor del ID a esta variable para que luego entremos en una cadena que va a almacenar la consulta de selección. Aquí le decimos que seleccione todos los datos del médico. Pero ojo que acá tenemos una vista, es una vista donde seleccionamos los datos de las tres tablas. Entonces acá le pregunta si el ID del médico es igual a esta variable que se llama ID médico. Este es el campo y le estamos preguntando que vaya a ver si este valor ya está en la tabla, en esa tabla o en esa vista. Y lo mismo hacemos acá. Al mismo tiempo le decimos y que también verifique si el ID de la especialidad es igual al ID que tomamos del data grid. Entonces entra, pasa la consulta a través de la función consulta de sedat y pregunta si esa información está o no está. Entonces, si hay resultado, esto se almacena en tabla,
que esta tabla es del tipo data reader, es decir, un objeto que tiene filas y columnas. Aquí pregunta si el lector o la tabla contiene una o más filas, es decir, si tiene contenido, entonces va a hacer esto. Y nos va a mandar y nos va a dar un mensaje aquí donde nos va a decir que tal especialidad ya la tiene registrada o asignada. Esto es para evitar mandar a insertar registros repetidos. Entonces, lo primero que hace es verificar si esa especialidad que estamos queriendo registrar no la había registrado antes para evitar que se produzca un error. Entonces aquí cerramos la tabla. Ahora, ¿qué de lo contrario? De lo contrario es que verifica y no hay registros en la tabla, entonces significa que no la tiene asignada, por lo tanto se la vamos a insertar. Como estamos utilizando este objeto tabla, si no lo cerramos aquí, no, al momento de insertar nos generaría un error, por eso lo estamos colocando y diciéndole que lo cierre. Y aquí insertamos en la tabla MedSpec, que es, o MedEs, que significa médico especialidad. Tal vez el nombre ahí lo pusimos un poquito difícil, pero bueno, es una relación que se da entre la tabla de médicos y la de especialidad. Y aquí esta tabla, recuerden que solo tiene tres campos, el ID del médico y el ID de la especialidad. Por eso es los tres valores que le estamos pasando acá, para que los inserte. Aquí se ejecuta la sentencia y acá, como podemos ver, llegamos al final. Esto es lo que lleva el código del botón guardar. Luego podemos vamos a ejecutarlo para verificar si el código está bien, hacer algunas pruebas de escritorio. Entonces vamos a agregar la especialidad a la doctora Elizabeth María. Aquí vamos a decir que es médico general y que tiene una especialidad en geología. Y le damos clic en guardar. Y sí, no le colocamos el mensaje que diga guardar, pero vamos a ir a verificar esto acá a Workbench. Y aquí está la vista. Miren, vamos a darle un clic derecho y vamos a ir que nos muestre las filas. Aquí. O puede darle usted un select asterisco from. Y miren, aquí está. Estas últimas dos de este ID número 2 de médico. Aquí está el nombre de la doctora o médico y aquí están las dos especialidades que le ingresamos en la vista. Igual podemos ver donde realmente se guarda esto no es en la vista, ¿verdad? Ya sabemos que la vista es una tabla virtual, pero donde se guardó la información del médico que registramos ahorita de esas especialidades es aquí. Vamos a decirle que muestre y ahí está, miren. Estos dos últimos registros, aquí están el ID del médico y el ID de esas especialidades. Qué bonito porque acá no podemos ver toda la información, ciencia cierta, pero cuando hicimos la vista con este objetivo, de nuevo, podemos ver la importancia que tienen las vistas o las consultas. Otra prueba que podemos hacer, acá no hemos trabajado con el botón nuevo para que elimine, pero ¿qué pasaría si yo vengo y le vuelvo a dar clic en registrar? Recordemos que ya las registramos. Entonces, si hacemos eso y le damos en guardar, aquí está, miren. El mensaje que dice médico general ya la tiene asignada. Y nos vuelve, como las dos ya estaban asignadas, dice angiología ya la tiene asignada. Entonces no se la puede asignar otra vez. Entonces todo esto lo pusimos dentro del código para que funcione como debe ser. Bueno, estamos llegando prácticamente a la parte final, pero bueno, vamos a crear un procedimiento antes de cerrar, al que le llamaremos limpiar. Podemos, ahí donde está el cursor podemos hacerlo. Voy limpiar. Lo que hará este procedimiento es que va a vaciar el contenido o a limpiar el contenido que hay en los controles de manejo de datos como los cuadros de texto, el data grid. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a decirle que del botón buscar, eh, que elimine el contenido que hay dentro de ese botón. Igual que elimine el contenido que hay dentro de este botón que es para el nombre del médico.
eh, también del data grid. Vamos a decirle que se llama dgvdatos punto rows de la fila punto clear, que elimine todo lo que tenga de contenido. Vamos a ver qué otro dato se nos puede estar quedando. Eliminar de este, eliminar de este, eliminar de este. Básicamente eso. Esos tres datos que hay que vaciarlos. También vamos a decirle que pues automáticamente al limpiar nos mande el control o el cursor a uno de estos dos, de estas dos opciones. Que lo venga para acá. Entonces, vamos a ver el código aquí y vamos a decirle que vaya al primero, al radio button 1, punto focus. De esta manera, cuando limpie, se va a ir allá porque se supone que está creando o borrando el contenido para hacer uno nuevo. Y por ahí comenzamos eligiendo el ID o el DNI por lo que queremos buscar. Listo, entonces ahora vamos a ver en dónde lo vamos a llamar a este método. Aquí en el botón nuevo, sí, vamos a decirle que llamamos a limpiar, al método limpiar. Nos desplazamos al botón guardar porque vamos a agregarle algo acá, un poquito. Por aquí vamos a declarar una variable. A esta vamos a llamarle, vamos a darle un nombre A. La vamos a iniciar con valor de 0. Y lo que vamos a cambiarle el valor a, vamos a decirle que si inserta datos, aquí en esta parte, vamos a decirle que A va a tener un valor de 1. Un valor de 1. Para que preguntemos, cuando ya termine acá, que ya salimos de este, donde termina el for each, aquí, vamos a decirle que si A, justamente acá, A es igual a 1, si conservas el valor, entonces significa que si insertó datos. Y si insertó datos, entonces vamos a decirle que muestre un mensaje. Vamos a pedirle aquí que muestre un mensaje box. Que diga registro ingresado con éxito o almacenado con éxito bien. También aquí mismo, si se insertó la información y todo eso, entonces vamos a decirle que llamamos al método limpiar para que automáticamente limpie, borre la información de esta forma para terminar de completar este botón que se llama guardar. Bueno, ahora podemos ejecutar. Vamos a ejecutar. Y vamos a hacer una prueba final de este código. Por ejemplo, vamos a ir con el que tiene ID 3, el doctor Diego. Entonces acá vamos a escoger una especialidad. Y bueno, si resulta que quiero cambiar y no quiero guardar y le doy en nuevo. Ahí está, miren. Eliminó los datos y nos llevó directamente aquí. El focus nos envió directamente a este control. Vamos a probar de nuevo, vamos a insertar el registro número 3. Acá vamos a escoger, vamos a agregar esta especialidad.
y vamos a darle en guardar. Miren, aquí está el mensaje registro ingresado con éxito, que si fue guardado. Cuando le demos OK, ¿qué sucede? Limpia también y nos devuelve arriba. Ahí les dejamos para que completen el botón salir, ya saben, la instrucción ahí.